Cartas sobre la Mesa, el espacio que usted espera, sin duda alguna, con temas que son de interés general, temas sociales, políticos, deportivos, económicos. Todos los temas son tratados en esta mesa, pero además de la forma más plural que se pueda hacer. Por supuesto, siempre que los invitados quieran venir, participar, poner la parte, la contraparte, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar del censo. El próximo año está planificado la realización del censo y creo que el país debe empezar a tomar con atención este hecho, que indudablemente será un elemento trascendental, un insumo imprescindible para la elaboración, formulación de políticas públicas, pero también para poder, en algunos casos, incluso redireccionar de manera, yo diría, hasta incluso distinta el Estado plurinacional de Bolivia. Está con nosotros el doctor en ciencia política, el doctor en economía, Mario Galindo. Él coordina el censo, la ruta del censo, que es una institución que aglutina varias instituciones del ámbito nacional, pero también de la cooperación, y también es parte de la comisión que ha delegado esta difícil misión, este difícil trabajo de seguimiento por parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Mario, muchísimas gracias por estar en las Cartas sobre la Mesa. Gracias por la invitación, Marcelo, y aquí estamos disponibles para cualquier consulta. A ver, estamos ya a poco menos de un año, por supuesto, para la realización del censo. ¿Cómo evalúas hasta ahora este desarrollo, entre comillas, técnico que se ha dado en la consolidación del censo? No te olvides que el año pasado hemos tenido una gran gresca, fundamentalmente por el hecho de que este censo debería ser preparado técnicamente, ¿no? Se supone que ya a esta altura del partido, gran parte de esos elementos técnicos deberían estar, por lo menos, tratados de manera prolija y en algunos casos terminados. ¿Cómo lo evalúas? Mira, empecemos por las actividades precensales, ¿no? La primera es la que trata de corregir la principal razón por la cual el censo del 2012 fue un fracaso, y es el tema de la actualización cartográfica. Se ha concluido ya el 100% de la actualización cartográfica hace unas 3 semanas, un mes, se ha concluido ya el 100% de la actualización cartográfica. La calidad de esa actualización cartográfica no la conocemos porque obviamente solo el INE la maneja, pero sí te puedo decir que en el trabajo que hemos hecho como ruta del censo, viajando por todos los departamentos de Bolivia, nos hemos encontrado con quejas. Ya. Por decirte un caso, Chuquisaca, ¿no? Que dicen que la comunidad de Tiguipa, que está al sur de Macharetí, ha sido tomada en cuenta como parte del departamento de Tarija y no de Chuquisaca, siendo que es una comunidad guaraní que tiene larga existencia en el departamento de Chuquisaca. Y como ese caso, hay casos en Oruro, hay casos en Potosí, hay casos en el Beni. Entonces, me imagino que todavía necesitarán hacer unas revisitas en esos puntos donde se han encontrado estas quejas, porque además estas quejas se han traducido en notas formales al INE, ¿no? Es decir, las gobernaciones, las comunidades han hecho su observación, su queja al INE, y entiendo que el INE está delegando comisiones para tratar de ver cómo se puede resolver esos temas puntuales. O sea que, si bien ha tenido 100%, hay estos temas que hay que resolver. Pero de todas maneras es un gran avance que tengas en lo formal el 100% de la cartografía actualizada. El otro tema es el censo de prueba. El censo de prueba se ha hecho en Capinota. Originalmente estaba previsto hacer por lo menos 3 o 4 censos de prueba, pero ahora se ha hecho solo en Capinota. Hay alcaldes que han reclamado que por qué no se hizo censo de prueba cuando les habían ofrecido hacerlo. Cocapata, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, o el caso de la autonomía indígena originaria campesina de Chipaya. Entonces, yo no sé si el INE se quedará con un censo de prueba, me parece insuficiente, debiera intentar hacerlo por lo menos en 3 lugares,
uno indígena, uno urbano, uno más rural, y de esa manera tener un panorama de ver cómo funcionaría el censo, ¿no? O sea que ahí no sé si el INE ha dado por concluida esa etapa del censo de prueba, pero está hecho. Pero ¿cuáles son los resultados de ese censo de prueba? El censo de prueba entiendo de que ya han encontrado algún tipo de temas que tienen que tener más cuidado, como por ejemplo la carga que hay que dar a cada empadronador, ¿no es cierto? O por ejemplo el tema del procesamiento de los datos una vez que son recogidos, etcétera, etcétera. Entonces ya el INE tiene algún tipo, digamos, de precisiones en esos temas procedimentales. Para eso sirve además un censo de prueba. Y luego está la prueba de boleta. Claro. La prueba de boleta. El INE ya ha dado prácticamente por definitivo una boleta de 59 preguntas. Así es. Sigue recibiendo sugerencias de todavía algunos ajustes, ¿no es cierto? Nosotros como Ruta del Censo hemos canalizado inclusive varias de esas sugerencias de grupos de toda naturaleza, de colectivos feministas, de colectivos GLBTI, de colectivos indígenas, ¿no? Está un último evento que hemos tenido, ha sugerido que debiéramos entrar a preguntar un tema que he visto que hace un rato atrás lo estaban tocando ustedes, y es para salir de dudas de cuánto de cultivo de coca se requiere, hacer una pregunta: ¿cuánto de la población boliviana realmente hace el uso tradicional de la hoja de coca? Entonces así tendríamos la demanda. Claro, y además medida censalmente. Claro, eso es una pregunta polémica y eso iba a preguntar. Polémica, pero obviamente nunca se ha preguntado en ningún censo del mundo. Pero no creo que podría ser la única pregunta polémica. ¿Cuáles son las preguntas más polémicas? O te preguntaré mejor así, ¿cuáles las ausencias más polémicas en esa boleta censal? Las ausencias, en mi criterio, la primera yo diría es el tema de migración. Porque en la pregunta de migración, el INE se ha encerrado en preguntar solamente de qué municipio y de qué departamento viene la persona que ha migrado a otro municipio. Y no preguntan si viene de área urbano o rural, cuando lo que nos interesa conocer es la migración campo-ciudad. Y no quieren porque dicen no, que se puede cruzar la información por otro lado, en fin. El otro tema es el tema de empleo. En el tema de empleo hay varios expertos, hemos tenido un conversatorio hace poquito con Freddy Valverde Coco, un experto en el tema, que nos dice que obviamente preguntar si usted tuvo empleo la anterior semana y si buscó empleo al anterior mes y si buscó empleo y él hace 6 meses y buscó empleo es insuficiente para determinar un tema clave, que es la informalidad del trabajo en Bolivia. Claro. Y eso obviamente está ligado a si la persona es asalariada o no es asalariada y si tiene las cuatro condiciones de formalidad básica, que son si tiene seguro de corto plazo, o sea, seguro de salud, si tiene seguro de largo plazo, o sea, pensiones, si tiene NIP, o sea, si paga impuestos, ¿no es cierto? Y finalmente, si su empleo es un empleo por cuenta propia. Lo único que está preguntando el INE es esta última, trabajador por cuenta propia. Pero las otras tres, el del seguro de corto plazo podríamos captar, pero lo demás no existe en la boleta censal. ¿Encuentras alguna otra polémica? Bueno, el tema del mestizo, que prácticamente ha sido salvado, ¿no? Porque hace rato ya se había definido que el mestizaje es cultural, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las 3 preguntas claves de identidad, que son ¿en qué idioma aprendió a hablar?, ¿qué idioma habla?, y cuál es su identidad, si es quechua, aymara, guaraní u otro, ya permiten establecer, ¿no es cierto?, la identidad, en este caso, ¿no es cierto?, étnica, que es lo que se trata de determinar, no la cultural, sino la étnica. Y lógicamente, siguiendo, tú que eres académico, a Claude Lévi-Strauss, ¿no es cierto?, tenemos las 3 preguntas. De hecho, esas fueron las que formularon quienes metieron estas preguntas en el censo del 2001, fueron Javier Albó y Ramiro Molina, 2 conocidísimos antropólogos bolivianos. Y se puede decir de que ha ido descendiendo, pues, ¿no? Ha ido descendiendo. En el censo del 2001 aprendió a hablar 45%, aprendió a hablar en quechua, aymara, guaraní. 42% habla quechua, aymara, guaraní, otro.
O sea, 3% había perdido su idioma en el trayecto, entre ellos Evo Morales, que había aprendido a hablar en aymara, pero perdió en el tiempo. Y se olvidó. Y luego, ¿no es cierto?, está el tema de identidad, y ahí salía 62. En el censo del 2012, ese 45 se ha vuelto 35, ese 42 se ha vuelto 30, ¿no es cierto?, y la identidad ha bajado de 62 a 45. Entonces, ¿para qué cambiar la pregunta? Para fines de análisis comparado. Tú sabes que el análisis comparado hoy en día está de moda en ciencia política. La idea sería repetir las 3 preguntas y hacer la comparación. Objeto y método de la ciencia política es el análisis comparado. A ver, Mario, por lo que me estás pintando, o sea que podemos ser muy optimistas en el ámbito técnico. Es decir, se está avanzando y hay un avance que, si no contenta a todos, de alguna manera no deja de ser trascendente. Claro que sí. Yo creo que en todo caso hay más seriedad en este censo que en el anterior, y yo creo que hay avances mucho más claros. El tema de participación ciudadana, nosotros como Ruta del Censo, tú sabes, es una red de redes, agrupa a 12 redes de ONGs y centros de investigación, más otros 10 ONGs y centros de investigación individuales, 11 universidades públicas, 2 privadas, 6 organizaciones empresariales, 6 colegios profesionales, 6 organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, es algo muy grande y nos reunimos todos los miércoles a hacer conversatorios. Sí, ¿no? Pero además de otro detalle, hay que sacarle el jugo académicamente al censo por una razón básica. Escúcheme bien, amigo televidente, este tal vez sea el último censo que tenga este país. El último censo de facto o de hecho. Claro. Los censos que ya se hacen en el mundo son censos de derecho, es decir, te mandan la boleta y tú la llenas y la mandas cuando quieres. Ahora estoy tocando tu puerta y preguntándote. Y estoy casi obligándote a que me recibas y llenes conmigo el formulario. En otros países la información es inferenciada. Se hace inferencias de algunos datos que se reciben, pero inferencias perfectas. Es decir, los países europeos tienen un muy buen conocimiento de las características de su población, pero fundamentalmente de algo que me parece genial, incluso el tema migratorio. Así que saquémosle el jugo académicamente a esta experiencia, que probablemente sea la última en el ámbito de un censo de facto y probablemente una de las últimas como censo en sí mismo, ¿verdad? Exactamente. Bien, la Ruta del Censo está llevando adelante conversatorios indudablemente con toda la sociedad civil y eso me parece genial. Seminarios, talleres. ¿Cuáles son los que más rescatas en este último tiempo y que realmente te han dado una visión absolutamente distinta de lo que significa el censo? Mira, hemos hecho 3 tipos de eventos, ¿no? Hemos hecho seminarios presenciales con técnicos municipales y de gobernaciones, o sea, de nivel de gobiernos subnacionales, con actores de la sociedad civil, líderes, y con universidades. Eso hemos hecho en el eje, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y nos ha ido bastante bien. Y hemos repetido lo mismo en algunas capitales de departamento. Básicamente lo hemos hecho en Cobija, lo hemos hecho en Tarija, en Sucre, lo hemos hecho, lo vamos a hacer este viernes en Trinidad, ¿no es cierto? Está previsto hacerlo de aquí a una semana en Oruro. Entonces, en esos eventos estamos viendo también que hay mucho interés. Por ejemplo, en Sucre, la verdad, hemos volteado taquilla, se puede decir. El Paraninfo reventaba la anterior semana, y un gran evento realmente donde ha participado casi toda la universidad, y lo mismo en la noche con la sociedad civil, donde ha estado comité cívico, juntas vecinales, ¿me entiendes? Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda, Mario. Ustedes, la Ruta del Censo, una instancia que parece, aparte de muchos otros objetivos, censo transparente, técnico, participativo, parece ser un poco la centralización de la canalización, además de varias demandas puestas, propuestas, observaciones, etcétera. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el INE es tan permeable a eso? Bueno, nosotros hemos hecho alrededor de 50 propuestas al INE, en temas de boleta, de actualización cartográfica, etcétera, etcétera. De esas 50, el INE nos ha debido atender, o sea, ha dado curso, en otras palabras, ha aceptado las propuestas, en la boleta en unas 10, no más.
En otras ha dado respuestas técnicas de por qué no se puede hacer eso, etcétera, atendibles muchas de ellas. Bueno, finalmente es la autoridad censal, ¿no? Y yo creo que la permeabilidad ha sido paulatina, es decir, empezaron muy cerrados por el conflicto, etcétera, y hoy en día ya hay una permeabilidad más abierta. Claro, ya están llegando además a la fase final de la etapa presidencial, pero de todas maneras se ha tenido esa característica en el INE, es decir, una permeabilidad paulatina, ¿no? Voy a dar la vuelta la página, o si tú quieres, voy a poner otra carta en la mesa. Y voy a aprovechar ahí, sacándote un poco de tu lado técnico, absolutamente técnico, a tu experiencia política y tu capacidad de lectura política también. Desgraciadamente, uno de los resultados que ha tenido Evo Morales, tal vez el único en este último tiempo, es habernos puesto a todos en campaña electoral anticipadamente, ¿no? Es decir, los tiempos políticos y electorales desgraciadamente se han adelantado, pese incluso a la resistencia de algunos sectores, el mismo gobierno, pero ya está en el baile, en el jaleo electoral, las oposiciones, las gobernaciones, las alcaldías, todos están en el jaleo electoral. ¿Cuánto puede afectar esto, el 2024, a la realización de un buen censo? Yo no creo que una campaña electoral anticipada afecte, francamente. Pienso que puede haber presiones, ¿no? Puede haber presiones, pero, a ver, a mí me parece que una buena parte del padrón electoral son los bolivianos en el exterior, y esos no se censan. Y no se censan ni siquiera en los países vecinos, porque no sé si te has enterado que en el censo argentino tampoco les han permitido censarse, ¿no? Entonces, además el censo argentino ya ha sido un censo de derecho, no ha sido de facto el del año pasado. Entonces, prácticamente, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que es informal gran parte de la población boliviana que vive en el exterior, no hay pues registros con los cuales puedan haber sido censados. Aquí yo creo que el tener no creo que haya mucha presión. Tal vez haya un tema que pueda ser el más espinoso en esa materia, y es el hecho de cuánto se ha urbanizado la población boliviana. Porque una primera apreciación dice que si el anterior censo dio 68% de población urbana, lo mínimo en este censo debiera estar rondando el 75% de población urbana. Claro. Bueno, si eso es así, entonces no se justifica que el 40% de los representantes en el órgano legislativo sean de origen rural. Es decir, hay una descompensación total. Y eso, lógicamente, se va a reflejar en uninominales y en varios otros temas, ¿no? A ver, pueden haber otros peligros inminentes, pero claro, el tiempo es nuestro peor enemigo, Mario. Yo voy a poner puntos suspensivos, porque el trabajo del censo va a seguir todavía y hay varios temas. Hay muchos temas en carpeta. Y uno de los temas que lo dejo pendiente y de los cuales te conmino, por favor, de la manera más amable, a que puedas participar en Cartas sobre la Mesa, es indudablemente el tema de los recursos. La expectativa antes del censo era: hay que distribuirse la riqueza. Ahora, después de los últimos datos, ahora hay que redistribuirse la pobreza o la escasez. Y eso indudablemente puede hacer girar indudablemente la expectativa, pero fundamentalmente los resultados de la lectura del censo. Y creo que hablar de pacto fiscal o de un nuevo pacto fiscal va a ser inevitable. Así que lo dejo con puntos suspensivos, porque creo que ese es un escenario muy posible. Claro, ese y escaño son los dos temas, digamos, más calientes, ¿no? Mario, muchísimas gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. Siempre tu aporte es muy, pero muy valioso. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Marcelo.